Estamos presentando Aula Magisterial. Sean todos bienvenidos a estos micrófonos de Aula Magisterial. Estamos invitando a todos los amigos que nos ayuden a difundir este enlace para que más compañeros pues puedan interactuar con nosotros y enterarse de lo que está pasando en el magisterio colombiano. De verdad, sean todos bienvenidos y como siempre nos acompañan en nuestra mesa nuestro compañero John Jairo Hernández, representante a la CUR regional de Norte de Santander. John Jairo. Muy buenas noches, Nelson, muy buenas noches, Harold, y muy buenas noches a todos los amables compañeros y compañeras que sintonizan nuestro programa todos los jueves. Habíamos tenido un lapso de dos jueves después de vacaciones que no habíamos podido hacer programa, pues por compromisos tanto en la Q y Juan Pablo en lo mismo o lo propio en Asinor. Y pues no, darle la bienvenida. Hoy información muy importante, muy relevante. Los invitamos a que nos escuchen porque hoy hay unos temas muy importantes relacionados primero con la salud del magisterio, que sin duda alguna es un tema álgido muy importante que debemos conocer y que sin duda genera también controversia. Entonces, ese es un tema principal. Otro es el del acoso laboral. Bueno, una cantidad de situaciones que se pueden presentar en las aulas de clase y que debemos tener claro cuál es la orientación o cuál es la metodología o qué es lo que se deben hacer. Entonces, bienvenidos compañeros a este programa llamado Aula Magisterial. Bueno, en esta noche nuestro compañero Juan Pablo Martínez nos va a acompañar vía Zoom, ¿no? Ahorita se estará presentando. También agradecemos la asistencia técnica de nuestro compañero Harold Faría. Bueno, la temática que tenemos para hoy, como dice John Jairo, es bastante importante. Vamos a hablar sobre las nuevas tarifas para el régimen de salud del magisterio. Importantísimo, ¿no, John Jairo? También vamos a hablar sobre los derechos y obligaciones de los maestros. Y este tema no menos importante y preocupante, ¿no? ¿Qué hacer frente a situaciones que pongan en riesgo la salud de nuestros estudiantes? Ya vimos un caso que pasó en México, el caso del profe Esteban, ¿no? Que lo estaremos analizando más adelante, que pues, aquí igual en nuestro país puede presentarse una situación de estas que es bastante compleja, de mucho análisis. Totalmente de acuerdo, Nelson. Temas que sin duda algunas situaciones que pueden suceder en la institución educativa, dentro del aula y que se puede salir de control. Hoy precisamente hay una situación que hoy pasó en Bogotá. Creo que unos estudiantes y padres de familia se metieron a una institución educativa y pues ahorita durante el transcurso del programa mostraremos ahí un videito relacionado con el tema, en el cual sí es fundamental. Nosotros como maestros, en el caso propio como nosotros como dirigentes sindicales, tenemos que tener claro cuál es la ruta. O sea, si llega a pasar una situación como lo decía Nelson, lo del compañero Esteban Canchola en México, una situación que al principio no pasó de una caída, de un golpe, pero que luego lamentablemente el niño fallece y entonces ahí la comunidad educativa, los padres de familia y creo que ahí en alguna noticia decían que el sindicato, aunque yo dudo de eso, ¿no? Pero sí se torna una situación bastante compleja en qué debemos hacer cuando hay de pronto un niño se cayó, que un niño está sufriendo de bullying, que un niño lo están acosando los demás compañeritos, que le están haciendo algún tipo de comportamiento que no corresponde a lo que nosotros orientamos dentro del aula, que hay un desorden. ¿Qué pasó dentro del aula? ¿Qué pasó en la hora de descanso? ¿Qué pasó? Y que todo ese acervo probatorio le permita o nos permita a nosotros como docentes defendernos ante cualquier circunstancia. Entonces, sí es importante, compañeros, hablar de este tema. Lamentablemente, pues el niño fallece, el profesor remite o llama, se comunica con la madre
de familia, la señora lo lleva al médico y ahí hay una primera falla, ¿no? Lo llevan a la clínica y la clínica lo manda para la casa y le dice que no pasó nada. Entonces, ahí hay una primera situación. Nosotros tenemos que mirar en qué estado se encuentra el niño y en qué estado se lo entregamos al padre de familia, ¿sí? Otra cosa, resulta que si el niño se cayó y se partió un brazo, es una emergencia o es una situación de vida o muerte o la lesión que obtuvo el niño puede esperar. Entonces ahí uno tiene que valorar ese tipo de situaciones y decir, el niño recibió un golpe en la pierna o en el brazo y no puede pasar a mayor, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que verificar ese tipo de situaciones y decir, bueno, como se partió el brazo, se partió un dedo, alguna situación de esas así muy sencillas, sí, en ese caso usted puede esperar. Pero cuando ya es algo en la cabeza o alguna situación, pérdida de conocimiento. A mí alguna vez una niña sufría de ataques epilépticos, de epilepsia. Entonces, hay uno en esos tipos de situaciones y la Secretaría de Educación ha quedado corta en capacitaciones de este tipo para el magisterio. ¿Por qué? Porque una situación de esas, cuando uno no conoce, cuando uno no sabe qué es lo que debe hacer. Alguna vez en el colegio trabajamos con Nelson, en el colegio Juan Pablo I, precisamente a mí se me había perdido un niño del grado tercero, no lo ubicaba dentro de todo el colegio. Y resulta que cuando me acerco al patio, había una ronda de niños preocupados gritando y yo me asomo y ¿qué pasó? Cuando veo los niños, había un niño que se estaba ahogando y entonces entra uno de una vez rapidito, uno evoca esos conocimientos de primeros auxilios que son muy importantes y que uno a veces o que muchas veces no se le presta la atención que requiere y pues para mi bien y para el del niño pues logré desahogar al niño, entonces con los primeros auxilios y demás. Entonces, son situaciones que se presentan y que uno debe valorar. Tiene que hacer ese análisis, verificar cuál es el conducto regular, qué es lo que se debe hacer primeramente. Bueno, John Jairo, vamos a retomar un poquito lo que pasó, ¿no? Lo que pasó en México. Estaban jugando fútbol, lo que pues, tengo entendido, el niño se cae o lo hacen caer, se golpea en la cabeza. Pues es un golpe, digamos, que dentro de lo normal, porque el niño creo que no queda inconsciente, simplemente fue el golpe en la cabeza, pero sí queda con un fuerte dolor de cabeza el niño, ¿cierto? Y ahí pues es donde empieza, digamos, hasta donde tiene que ver el docente la responsabilidad, ¿cierto? Si qué atención hubo, qué ruta siguió, hasta donde he escuchado, el niño le decía al profesor que le dolía la cabeza, el profesor lo único que hizo fue vaya, échese agüita y esperemos un momento a ver. Después llamó al papá y le dijo lo que había sucedido, que el niño había tenido un golpe en la cabeza, luego se le llevaron al seguro. Allá pues prácticamente no hicieron nada, lo recibieron, le dio vómito allá una vez para la casa y allá pues fue donde se complicó todo y lamentablemente pues murió el niño Martín Damián, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está la responsabilidad del docente, ¿no? Esteban Canchola, si actuó de la mejor manera, si no actuó, mire que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Un golpe, y es que en la cabeza es delicado, ¿no? Como dice John Jairo, una cosa es un brazo, pero otra cosa es la cabeza. Sí, en ese caso, alguna vez recibimos una capacitación de los 3, 4 colegios que estuve. Solamente en un colegio fue donde recibí capacitación de que si el niño recibe un golpe en la columna o en el cuello, y entonces en ese caso es mejor inmovilizarlo si se tiene la camilla de los primeros auxilios y demás. Bueno, una logística, una cantidad de situaciones y el accionar nuestro, por supuesto, que debe contemplar primero la atención, luego con mucha calma y con tranquilidad se deben llamar a los padres de familia, al personal médico para que lo puedan recoger o intervenir. Entonces, son situaciones que se presentan, que sin duda alguna pueden generar malestar y que no está dentro de la norma nuestra, pero que sí, posterior a ello, llega a ocurrir, debemos actuar. Y si no actuamos, los padres de familia, la misma sociedad nos va a caer. Entonces, sí es importante tener claro
este tipo de situaciones, el análisis muy pertinente, puesto que muchos maestros están ingresando al magisterio, entonces no conocen la norma, no conocen cuáles son los deberes, no conocen cuál debe ser el actuar y el accionar frente a este tipo de situaciones. Bueno, le damos el paso a Juan Pablo, que ya está en Sintonía. en sintonía. Entonces, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo. Activa el micrófono. Hola, buenas noches para cada uno de los maestros que nos están escuchando, para también John Jairo, para Nelson y para Harold que se encuentran en la cabina de Alianza Magisterial Radio. Y bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar. Hubo una pausa de un par de jueves por motivo de agenda también de quienes somos dirigentes sindicales. Tenemos que atender distintas reuniones. Muy interesante la temática que se está tratando. Eh, Lastimosamente, pues nuestra profesión está llena de una serie de responsabilidades administrativas, de una serie de responsabilidades pedagógicas, de responsabilidades laborales, de responsabilidades también contractuales y extracontractuales como funcionarios públicos y por el rol que tenemos de cierta manera de cuidadores de menores de edad. Y eso tiene una serie de implicaciones legales que en muchos casos ignoramos, que en muchos casos no conocemos, que nuestros empleadores tampoco difunden. La verdad es que, como lo decía John Jairo, no es una política de la Secretaría de Educación, ni del departamento, ni del municipio, tener una capacitación con una profundidad que realmente sea aceptable en estos temas de tan vital importancia para el magisterio. Si se hacen capacitaciones, algunas son muy por salir del paso, pero podríamos decir que mayoritariamente no se dan. El Ministerio de Educación produce documentos sobre estos temas, pero generalmente no llegan a las bases y pues también de cierta manera a veces no nos interesamos en leer acerca de esta temática y cuando nos vemos estamos ya abocados a una situación que puede colocar en riesgo nuestra estabilidad laboral e incluso ponernos de cierta manera tras de las rejas. Em, Cada día pues son más responsabilidades para el maestro en ese sentido. Entonces, elementos para tener en cuenta: el acompañamiento en los descansos, que ya estaba. Eso no es un invento del decreto 0277, es para ese acompañamiento, no para, como hacen algunos compañeros directivos que para ellos el acompañamiento es que se planee una clase más para el descanso. Ese no es, como lo he dicho, no, no es, no es la lógica que perseguía el decreto, es ese acompañamiento. Entonces, si tenemos en algún momento asignaciones de acompañamiento y de pronto las incumplimos, pues ahí podemos vernos inmiscuidos en algún tipo de sanción en los salones, en los horarios que nos asignan y demás. Entonces también ocurre lo mismo. Entonces de pronto un accidente en un salón de clase y no se estaba en ese momento ahí, pues hay que tener una muy buena justificación de pronto de por qué eso ocurre. Lastimosamente, esto va en contravía de una buena educación. Por ejemplo, quienes orientan ciencias, en su momento, quienes estudiamos en los 90, que a mi juicio es de lejos mejor educación que la actual, accedíamos a laboratorios en biología, en química, en física. Hoy en día casi que están proscritos y eso va en contravía pues, de una formación de calidad para los estudiantes. Pero también, de cierta manera, uno entiende que los compañeros se abstienen de realizar eventos prácticos
por los riesgos y por las sanciones a las cuales se pueden ver abocados. Los compañeros de educación física en muchos colegios que ni siquiera tienen el espacio para realizar las actividades deportivas y que tienen que sacar a los estudiantes a la cancha más cercana del barrio, mm, exponiéndolos pues a riesgos y exponiéndose ellos a riesgos. Los directivos deben tener y dejar claridad en algún documento de que a estos estudiantes se están sacando, oficiarle a la Secretaría de Educación y el maestro de educación física, el maestro que sale a hacer la práctica, pues estar pendiente. Hay cosas que a veces nos piden que por qué no sacamos a los niños a una visita a un museo, a un paseo, pero hay maestros que han terminado respondiendo con su pecunio por accidentes que se han presentado, algunos de ellos incluso fatales, de estudiantes, incluso acá en Norte de Santander. Recuerdo el de un estudiante de la banda de guerra del Colegio Provincial hace unos años en un paseo. Entonces, a veces le toca a uno abstenerse de esas actividades. ¿Por qué? Porque si no las hace uno malo, pero si las hace y de pronto resulta algo mal, quien va a responder es el maestro. Yo creo que esto es un tema que debemos seguir ahondando en próximos encuentros, ojalá con compañía de un abogado experto en esto, porque sí tiene muchas implicaciones, estimados compañeros, lo que realizamos en el aula de clase, lo que realizamos en el colegio, cómo nos acercamos. Si abrazamos a un estudiante, pues puede ser una cosa de afecto, pero también puede llevar a una mala interpretación. Cuando regañamos, de qué forma regañamos. Hoy en día, pues ahí los estudiantes tienen acceso a la tecnología, se puede malinterpretar. Si estamos enviando de pronto mensajes de WhatsApp a los estudiantes, a los padres de familia, a veces en los colegios nos insisten en que abramos grupos de WhatsApp, pero esos grupos de WhatsApp a su vez se convierten en una herramienta de doble filo contra el maestro. Yo sí invito a que canalicemos, por ejemplo, esa comunicación con padres de familia, no por los grupos de WhatsApp, sino la mayoría de colegios, la inmensa mayoría, me atrevo a decir que la totalidad tiene plataformas institucionales. En los colegios privados no permiten el suministro de los teléfonos de los profesores a los padres de familia, o se comunican con la administración del colegio directamente o se comunican vía plataforma. Pero en los colegios oficiales exponen nuestros teléfonos también. Hay maestros que han sido llamados, intimidados por padres de familia, amenazados. A propósito de eso, queríamos mostrar un video que se estuvo difundiendo en las redes sociales, pero que es importante porque nosotros, además de maestros, somos servidores públicos. No sé, Harold, si lo podemos reproducir, si lo tenemos y lo podemos reproducir, que me parece que es bastante interesante para proteger también nuestra integridad y que tengamos respeto por parte de otros integrantes de las comunidades educativas, porque hemos visto cómo en Cúcuta, en el departamento y en Colombia, los padres de familia entran, algunos de ellos, muy pocos, directamente a agredir al maestro, a maltratar al maestro, a ultrajar al maestro incluso en las aulas de clase. Por favor, Harold, no sé si tenemos la pieza audiovisual. ¿Sabías que gritarle o agredir a un profesor puede tener consecuencias legales graves? En Colombia, respetar a los docentes no es solo una norma escolar, también es un deber legal. ¿Qué dice la ley colombiana? Si un estudiante o padre difama, grita o insulta a un profesor públicamente, estos incurrirán en los delitos de injuria y calumnia, los cuales están contemplados en los artículos 220 y 221 del Código Penal. Recuerda que también pueden haber sanciones económicas. Recuerda, los profesores de instituciones públicas son servidores públicos. Si se les agrede físicamente o se les impide ejercer sus funciones, estarías cometiendo el delito de violencia contra servidor público. Y si hay agresiones físicas, estarías incurriendo en el delito de lesiones personales, contemplado en el artículo 111 del Código Penal. En Colombia, los menores entre 14 y 18 años sí responden penalmente y son juzgados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El respeto empieza por casa. Agredir o gritar a un docente es muestra de mala educación y puede ser un delito.
Protejamos siempre el ambiente escolar, con el diálogo y con la comunicación. Video, compañeros y compañeras, y es importante este video. Bueno, se compartió en WhatsApp, ¿no? Juan Pablo y Nelson, eso se compartió hace como una semana, pero sí es importante enviarlos a través de WhatsApp a los padres de familia para que tengan conocimiento. Hoy precisamente en Bogotá, en un colegio de Kennedy, se presentó una sonada en contra de padres de familia, en contra de maestros y de algunos directivos de la institución educativa, y uno ahí analiza qué pasó con el portero, qué fue lo que pasó. Entonces, este tipo de comportamiento se está poniendo como de moda, como diría la gente. Entonces, hay que prever eso, hay que prevenir este tipo de situaciones, hay que dejar claro que la comunicación debe ser muy clara y precisa. A veces, como lo decía Juan Pablo, el escribir uno alguna cosa en WhatsApp, primero, la gente lo malinterpreta. Segundo, no sabe si lo está diciendo con qué fuerza, con qué energía, si lo está diciendo en un estado de enojo o en un estado de qué. Y lo segundo es que debemos prever ese tipo de situaciones para que el padre de familia no nos utilice y no empiece a escribirnos fuera de la jornada laboral. Entonces, ahí es importante el mensaje, el video, conocer la norma y que los directivos, sin duda alguna, de las instituciones educativas en todo Colombia, pero Cúcuta y Norte de Santander, tienen que socializar eso con los padres de familia. ¿Por qué? Porque al conocer el padre de familia, que es que el padre de familia no puede llegar a regañarnos, no puede llegar a insultarnos, no estamos en la obligación de contestarle el WhatsApp o la pregunta cuando él quiera y a la hora que él quiera. Entonces, todo ese tipo de situaciones de alguna manera sirven para prevenir otras situaciones que después más adelante podamos lamentar. Sí, John Jairo, también es importante decirlo que, que no hay obligación, esto para los compañeros que son directivos docentes. También opera la ley de desconexión laboral, ¿sí? No hay por qué estar enviando mensajes los fines de semana, también a los WhatsApp de los maestros. También, pues, también yo creo que vamos a terminar en el corto o mediano tiempo con una serie de querellas en los estrados judiciales porque también se presentan abusos de este tipo. Entonces, de maestros que les están escribiendo los domingos a las 10 de la noche enviándole mensajes. No, hay una plataforma también institucional para que los colegios remitan información. Por supuesto que también hay grupos de WhatsApp institucionales, pero utilicémoslos en los horarios de jornada laboral, no en horarios distintos. Los fines de semana no son para enviar mensajes, ¿sí? A veces también incluso nosotros los maestros, si se quiere también eh, utilizar los canales institucionales y tampoco, excepto de que sea un motivo de fuerza mayor, pues enviar mensajes también los fines de semana, esos canales no son los adecuados para dar los respectivos trámites. A veces cuando los compañeros ofician algunos directivos, en derechos de petición hay directivos que no los contestan. ¿Sí? Es una obligación contestar estos derechos de petición. Por eso pueden verse abocados compañeros a una acción de tutela. Respondan. ¿Sí? Hay muchas cosas que los compañeros directivos deben manifestarle a los compañeros docentes mediante resoluciones rectorales motivadas en la norma, no a capricho, porque he conocido también muchas resoluciones rectorales motivadas de forma caprichosa o dándole una interpretación retorcida a veces a lo que está en la norma. Entonces es una forma de evitar pues inconvenientes a futuro. Lo mismo con los padres de familia, lo mismo con los padres de familia, como ya lo señalamos. Finalmente, en esta parte me quiero referir a lo siguiente. Eh, este es un proceso de educadores, educandos, que se permea por otros miembros de la comunidad educativa que son actores también del proceso de formación, como son los padres de familia.
pero en esto existen unos procesos sociales. La educación, de hecho, es un proceso social, sociológico, estudiado. Hay unas relaciones de poder. Ojo con las relaciones de poder que ejercemos con los estudiantes, el lenguaje con el que nos dirigimos a ellos, el trato que les damos. Ellos deben tener un trato acorde, un trato digno. Viceversa, y ocurre lo mismo, requerimos un trato digno por parte de los padres de familia, de los directivos docentes. ¿Sí? Esta semana conocí pues casos de los que le llegan a uno como dirigente sindical. Profesor Juan Pablo, ¿qué hago si mi coordinador o mi rector llega y me grita delante de todos los estudiantes? O sea, primero que todo, el coordinador, el rector y el docente aula somos compañeros. Somos compañeros docentes. En un nombramiento, empleados de una Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación Nacional, sin importar si es empleo de provisional, si es en planta 1278, si es en planta 2277, si es en rol de psicólogo, si es en rol de directivo docente, entonces somos compañeros. Entonces, ojo que no, que a veces sociológicamente creemos, lastimosamente, la ley 715 yo la odio porque crea una subordinación. Y esa subordinación ya se fue del plano jurídico al plano sociológico. Entonces, hay quienes interpretan que esto, que son los capataces de una mina decimonónica o son los que están, los mayordomos de una hacienda del siglo XIX que están mandando a esclavos. Y de esa manera no funciona la educación. La educación funciona con el más amplio de los respetos por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, por sus saberes, por sus prácticas pedagógicas, o sea, respeto por la libertad de cátedra, respeto por la autonomía de las instituciones también, pero esa autonomía, pues obviamente regida por la norma. Entonces, ese es un llamado que reiterativamente hemos hecho desde Alianza Magisterial, a los distintos actores pues, de la función educativa. Los profesores tienen derecho a enfermarse, tienen derecho, para esto para los compañeros rectores y coordinadores, tienen derecho a enfermarse, tienen derecho a ir a una cita médica. Obviamente, si es de segundo nivel, puede ser en la misma jornada. Porque si el operador la ofrece en contrajornada, listo, no hay problema, se va en contrajornada. Pero si es en la misma jornada, tienen el derecho a pedir esa cita. El docente debe, también hacemos una invitación, a asumir con responsabilidad ir a esas citas. Hay citas que también hay que decirlo, en ocasiones también se pierden. No son muchas, pero hay un porcentaje que deja ir. Entonces, cancélelas y si pidió el permiso, vaya. Esperamos también del operador que no haga perder el tiempo. ¿Sí? Muy mal, por ejemplo, lo que hizo esta semana la Fundación Médico Preventiva. Bueno, creo que quedaron sin contrato o por motivos contractuales, pero no se tomó la delicadeza de llamar y decir, su cita de medicina laboral está cancelado, profe, está cancelada, profe. Sí, entonces el profesor a veces se desplaza de un municipio a otro y pierde su tiempo. Además, eso afecta pues también a los niños y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ojo con eso, a conocer muy bien la legislación educativa, tenemos que ya exigirla en el cumplimiento y exigir respeto, ¿sí? Lo más importante que tienen los países es la soberanía y lo más importante que tienen las personas es la dignidad y nadie la debe aquí atropellar. Ningún actor del proceso educativo debe atropellar la dignidad de las personas. Sigan, compañeros, en Cúcuta. Sí, Juan Pablo, la verdad, pues hacemos, de verdad exigimos respeto, mucho respeto por parte de los padres de familia hacia los docentes. Mire que hubo un caso hace años, ¿no? John Jairo en Juan Pablo I con el coordinador Nelson Bochagá, que llegó un padre de familia a coordinación, llegó y lo empujó 2 veces de una manera que fue lanzado contra el escritorio. Y de ahí la razón por cual el compañero coordinador pidió traslado. Y un excelente coordinador, un excelente ser humano. De la verdad exigimos respeto por parte de los padres de familia hacia nosotros los docentes, que estamos cumpliendo es una función de educar a sus hijos, a los estudiantes. Entonces sí, por favor, mucho respeto.
Y Nelson y Juan Pablo, yo le agregaría que los directivos de las instituciones educativas deben plantear actividades y reuniones encausadas a este tipo de situaciones, para prevenir este tipo de situaciones, para que ellos comprendan que si bien es cierto, un padre de familia le escribe a uno a las 2 o a la 1 de la tarde, y que si uno le tiene de pronto la posibilidad de contestarle, y que está colaborando para contestarle la duda o la inquietud, pero que también, primero, que no es obligación; segundo, que no lo tome a mal si la respuesta es negativa, ¿sí? O si no se le responde. ¿Por qué? Porque eso genera, al otro día llega el padre de familia molesto, y resulta que ese padre de familia desconoce que usted salió de una jornada laboral, desconoce que usted salió estresado con 30, 40 estudiantes, y desconoce que usted salió cansado. Entonces, profesor, es que usted no me contestó. Entonces, ese tipo de situaciones hay que prevenirlas. Y yo sí invito a todos los directivos docentes, a la misma Secretaría de Educación, para que programe actividades que prevengan ese tipo de situaciones y que nos cuide a nosotros, porque nosotros somos personas, trabajadores, expuestos ante la comunidad. Entonces, el profesor que sale de pronto a pie a coger el taxi, entonces en algún momento lo va a agarrar algún padre de familia y lo va a atropellar, o lo va a agredir, y entonces sí es importante evitar este tipo de situaciones. Sí, Es importante, pues, que digamos, del proceso democrático de los países y de la sociedad en general, descalifican el maestro. Miremos el reconocimiento que tenían los maestros, digamos, en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90. Es más, en el sector rural, en algunos lugares aún, el maestro sigue siendo el eje de todas las comunidades. La palabra, la voz del maestro es escuchada y reconocida, pero lastimosamente en otros lugares no, porque al maestro se le descalifica, el maestro se vapulea en público, con comentarios, eh, se le hace bullying. Entonces ya no se le reconoce ninguna autoridad, no en cuanto a autoritarismo y rendir pleitesía, sino en cuanto a reconocimiento. Entonces se le puede agredir verbalmente, se le puede agredir incluso físicamente. Entonces estamos abocados a que en las aulas de clase pasen hechos bochornosos. Pero también tiene que ver con los lineamientos de la política educativa. ¿Sí? Aquí se han copiado lineamientos de política educativa de España. ¿Y cómo están los colegios en España? ¿Cómo está la educación en España? ¿Sí? Totalmente degradada. Faltó haber traído un skate de un programa que se llama ya Vaya Semanita, que tenía que ver precisamente con la educación. Yo, pues, me comprometo a que de pronto con Harold traer este audiovisual y es como la realidad que uno palpa en las escuelas. Entonces no vamos a veces ni a enseñar, sino a duras penas a cuidar y a evitar que, voy a decir una cosa que es bruta, a evitar que no se maten, que nadie vaya a salir herido. Entonces, esa no es la finalidad de la educación. Entonces, sí nos toca tener un poquito de exigencia, sí es necesario un poquito de disciplina, no el autoritarismo, no tratar mal al muchacho, no humillarlo, pero sí se necesita cierta autoridad en los colegios, con los muchachos, porque a veces también hay muchachos que han agredido también a sus maestros. sí, Juan Pablo, totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto de los grupos de WhatsApp, yo creo que, pues, de verdad, deberíamos de seguir de verdad el ejemplo de las instituciones privadas, como decía Juan Pablo. Allá no comparten el número del titular o del docente. Allá, por ejemplo, sería un privado que quien maneja el grupo es el representante de padres de familia. Toda la información la canaliza y él es el encargado de difundirla a los demás padres de familia, pero no está el titular ahí o no está el docente como tal. Y en el caso, pues, de nosotros, en instituciones educativas públicas, también sería como educar al padre de familia, ¿no? De cierta hora, pues darle como un horario, ¿no? Se va a atender o se van a aclarar situaciones,
porque es que también hay padres de familia, mano, que se pasan 9 de la noche, 10 de la noche, incluso hasta medianoche, escribiendo por algún tipo de problemática que esté pasando. Entonces, sí es como también educar o vamos a colocar un horario, ¿cierto? De tal hora a tal hora para como educar también a los padres de familia en ese sentido. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, importantísimo, ¿no? Las nuevas tarifas para el régimen de la salud del magisterio, John Jairo. Pues vamos a escuchar a Juan Pablo que él informe y nosotros complementamos. Juan Pablo, puede continuar. Me dicen que se desconectó. Bueno, compañeros, el sistema de salud, nuevamente hay algunas dudas, inquietudes referentes a que si nos van a cambiar de UCI, que cómo va a ser el nuevo proceso del servicio de salud del magisterio aquí en Norte de Santander, en Cúcuta, que si UCI sigue o no sigue. Entonces, hoy precisamente salió un video de media hora, 45 minutos de Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAC. Entonces, aclarando algunas situaciones. Ojo, hay que tener claro de que si bien es cierto el acuerdo 03 del 2024, que es el que regula hoy en día el sistema de salud del magisterio, tiene un concepto de libre escogencia. Sí, dentro de esa libre escogencia, pues entonces sale la competencia entre las IPS, entre las EPS, para prestarnos el salud. Aldo Cadena nos dice que el sistema tarifario es el que le coloca los precios a los servicios, sí, a los servicios de salud que nos van a prestar cada uno de estas IPS. Sin embargo, pues esto surge de unas actitudes y unos comportamientos y unos salvajismos, él lo nombra, de unas tarifas arbitrarias que algunas IPS estaban cobrándole al FOMAC, ¿sí? Entonces, el objetivo de este sistema tarifario es optimizar los recursos sin lesionar la calidad. Él argumenta, dentro de la exposición, dice que la calidad no va a bajar. ¿Por qué? Porque de todas formas el porcentaje del costo, el cual ellos están ofertando a las IPS, es mayor que el del sistema público y hasta el mismo privado. Entonces, que por esas razones se necesita el sistema tarifario, que de alguna manera yo lo considero que es importante. Sin embargo, hay que reconocer es que las GPS pues requieren el dinero para poder prestar el servicio. Pero, ojo, primero pues el FOMA caería en un error en decirle, no, mire, yo le pago por una cirugía, yo le pago 2 millones de pesos, cuando en el mercado está más alta, ¿no? O sea, son ejemplos. Ahora bien, que ese porcentaje o ese costo que va a asumir el FOMA por esos servicios realmente representen lo que nosotros necesitamos en cuanto a calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces una IPS, la clínica Medical Duarte o cualquier clínica dice, yo le presto los servicios, pero como a mí me pagan barato por los profesores, entonces que los atendamos con normalidad como cualquier persona del común, y entonces ahí sí caería. Se perdería, pues ya se está perdiendo, Nelson. Ya, o sea, la exclusividad de cierta manera en el segundo nivel se perdió. ¿Qué es lo que nosotros como dirigentes sindicales estamos prestos? Con Juan Pablo hemos estado muy atentos, con Nelson hemos dialogado, y qué es lo que nosotros decimos, es tratar de que se nos garantice los servicios médicos asistenciales sin necesidad de que haya un caos, ¿sí? Sin necesidad de que haya un traumatismo, porque es que cambiar de prestador primario, entonces empezamos las historias clínicas, no las tenemos. Entonces ya es otra plataforma, toca ir a buscar otro, dónde es que nos atiende. Entonces, todo ese tipo de situaciones, sí, sin duda alguna, muchas veces genera malestar en las bases y en nosotros mismos también, pero es fundamental de que ese paquete de servicios que está ofertando y que va a contratar a partir del 1 de agosto la fiduprevisora y el FOMAC, pues realmente cumpla con las expectativas que nosotros exigimos y que están dentro del acuerdo 03. En algún momento por ahí se tergiversó y se malinterpretó algún pensar, alguna orientación que nosotros compartíamos dentro de la libre escogencia,
salía Ecoimagen, salían otras IPS, algunas yo nunca las habíamos escuchado, una de San Luis, pero uno dice, compañeros, nosotros le decimos, si ustedes a bien lo tienen, ustedes pueden escoger su IPS, no hay ningún problema, pero lo que uno no quiere es decirle, no, escojan, compañeros, escojan, porque es que la libre escogencia está, pero luego de que escojan ustedes, entonces haya ese traumatismo, no, mire, es que no dan cita, es que no prestan los servicios, es que ocurren esa cantidad de situaciones y que nosotros por haber dado esa orientación, no, profesor, es que usted escogió. No, o sea, nosotros tratamos de que, y siempre buscamos que la información, las orientaciones, lo que se habla en este programa, esté basado primero en la realidad y en la norma. ¿Para qué? Pues para no hacerlos caer en errores. Entonces, ese es un tema muy importante que debemos conocer. Igualmente, compañeros, tener claridad de que hoy en día las autorizaciones se pueden hacer de la plataforma Horus. Sí, usted escribe ahí Horus FOMA en Google y ahí le va a aparecer un enlace, usted ingresa con su número de cédula. Por ahí tenemos unos videos muy específicos que le orientan a usted para que usted haga las autorizaciones. Entonces, todo ese tipo, el uso de la tecnología hoy facilita la asistencia a una oficina, el tiempo y demás, que habrán situaciones que se presentan, que sí obviamente tocará ir directamente al FOMAC, pero ese tipo de autorizaciones o transcripciones como aparece ahí en la plataforma se pueden hacer de manera virtual. Sí, compañeros, la verdad yo creo que antes de escoger quién nos preste los servicios de salud, debemos analizar, ¿no? Debemos analizar muy bien porque vamos a escoger cierta IPS, entonces debemos analizar si a cuántos más les está prestando ese servicio, ¿cierto? O sea, hay que analizar todas esas situaciones. Por ejemplo, UCIS, hasta donde yo sé, solamente atiende docentes. Sí, docentes, únicamente, ¿no? esa Únicamente es docentes, es exclusiva para docentes. Pero igual, cada quien es libre de escoger donde mejor les parezca, ¿no? Hay que hacer ese análisis también. Pues, Nelson, mira, hay un elemento fundamental y es que dentro de la exposición y de lo que FECODE ha exigido y ha tratado de que se cumplan, es que haya ese tipo de conocimiento, de reconocimiento dentro del contexto, municipios, departamentos muy diferentes, en los cuales en Cúcuta, por ejemplo, las especialidades son muy inexistentes, son muy escasas. En cambio, en Bogotá hay otro tipo de condiciones. Allá la libre competencia. Incluso en Bucaramanga. Puede facilitar. En Bucaramanga es otro contexto muy diferente al de Cúcuta. Entonces, sí es importante que ese sistema tarifario también sea modificable. O sea, que no es que esté cerrado y con candado y que digan, no, es que por esta cirugía le pagamos 100,000 y listo. No, sino que de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la oferta de esos servicios, realmente se pueda materializar el servicio al magisterio. Otro elemento, suponiendo que en la exposición hablaban de que ninguna IPS nos puede cerrar los servicios a los maestros. O sea, por ejemplo, que la Medical Duarte no logre, una suposición, no logre contratar con el FOMAC, pero si nosotros vamos el 1 de agosto, ellos nos tienen que atender por ley, ¿no? Que haya una urgencia. ¿no? Sí, que haya una urgencia. Ahora, esperemos a ver que no vaya a surgir ese tipo de traumatismo, ese tipo de situaciones que nos conlleven a que vayamos a tener problemas nuevamente en las autorizaciones, en los servicios, en las urgencias y demás. Nosotros como dirigentes sindicales siempre que tratamos, siempre que hablamos e interlocutamos con los jerárquicos y con los representantes de la fiduprevisora y del mismo FOMAC, le decimos qué es lo que falla. Por ejemplo, está fallando la atención de urgencias de odontología. En Norte de Santander, en Cúcuta, un compañero se enferma, le da un dolor de muela un sábado en la tarde y no sabemos para dónde debe coger ese compañero. ¿Por qué? Porque no hay un servicio, no hay una EPS, una IPS que nos preste esos primeros auxilios o esa urgencia que muchas veces se torna bastante difícil. Lo segundo es lo de seguridad y salud en el trabajo. La medicina laboral
no está cumpliendo con las expectativas. Los maestros, hay cantidad de carpetas y situaciones y solicitudes para que los médicos laborales nos atiendan y eso está quedando represado. Entonces, esos son dos temitas que hay fundamentales. Otro tipo de situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, en la entrega de medicamentos éticos, ahí en la calle 15 con primera y segunda estaba haciendo muy bien la tarea en esa sede. Pues sí, ahorita cambiaron y nos dieron otra sede Sí, más exclusiva, abajo ¿no? de UCIS incluso. Sí, es más abajo, como cerca del mercado. Al frente del colegio Guaymaral. técnico Guaymaral. Pero lamentablemente hay 4 o 5 personas ahí contratadas, pero solamente nos están atendiendo uno. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros tratamos de llevarlas y de expresarlas y de exigirles para que mejoren para el bienestar del magisterio. Sí, en cuestión de la entrega de medicamentos, incluso la experiencia genéticos en el que queda en Guaymaral, faltó por entregar un medicamento, pero a los 3, 4 días, la verdad me llegó a la casa. O sea, sí están prestando servicio como es. Pues en ese momento no estaba, pero sí, me pidieron la dirección y a los 3 días llegó el medicamento por intermedio de un domiciliario. O sea que sí, es bastante aceptable, ¿no? Para como veníamos, muy aceptable. Juan Pablo nuevamente está conectado con nosotros. Juan Pablo. Buenas, sí, qué pena, problemas de conectividad un poquito acá en Pamplona. Bueno, lo siguiente ahí con respecto a salud. ¿Qué ocurre? Que viene un nuevo contrato. No sé, porque perdí la señal también del programa. Ocurre un nuevo contrato que arranca el próximo mes, arranca en agosto. Un nuevo contrato. Estos contratos van a un año. Y entonces en estos contratos pueden presentarse nuevos operadores. Entonces lo que se llama la red puede modificarse. La red son los que prestan el servicio. Recuerden que esto tiene un prestador primario que es la puerta de entrada con medicina general, con pediatría, con odontología, con ginecología, para mencionar algunos. Son puerta de entrada. Incluso creo que medicina interna. Y desde ahí se comienza a redireccionar al segundo nivel, que en algunas ocasiones también el segundo nivel es prestado el servicio por el operador de la red primaria. O sea, SIDIN, perdón, en Pamplona, tiene la atención primaria, pero también tiene algunas especialidades a las que puede remitir, la torcoroma en Ocaña, la arana en Sardinata, lo propio de quien está en Tibú y en el caso de Cúcuta, UCI. Hay que decir que hay un problema tarifario, está por ahí en los videos de Aldo Cadena, entonces, ¿a qué se van a someter? Se van a someter pues al manual tarifario, en esta nueva contratación, al manual tarifario que tiene el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos una cápita que se llama una cápita plus o una cápita más, o sea, nuestra cápita no es la cápita de normal en salud, es más elevada. Ahora, el año pasado, esto hay que señalarlo con toda contundencia, aquí lo hemos hecho sin titubeos, así algunos sectores sindicales intenten como tergiversar lo que uno dice, incluso compañeros que son dirigentes del 1278, lo más lastimoso, y algunos que son, para decirlo menos, dinosaurios del sindicalismo que no cambian sus prácticas. Eh, y no porque todos los antiguos dirigentes tengan eso, hay dirigentes históricos que son muy buenos y por los cuales tengo todo mi reconocimiento, otros no, por su forma de actuar. Eh, entonces, esta cápita tuvo un mal manejo impulsado desde el gobierno central y el de la previsora el año pasado, en el desespero de la improvisación de colocar el nuevo modelo en marcha. Entonces aquí se pagaron unas tarifas supremamente altas, que llama tarifa SOAT. Entonces, ¿quién no quería atender al magisterio?
Todo el mundo, muchas IPS, entonces me metían, sí, porque cobraban muy caro. Pero de esa manera, hay que decirlo también, el fondo de prestaciones, que es de donde sale la plata para pagar la salud, plata, ese fondo se nutre de nuestros recursos, ¿no? Es con nuestros descuentos, el aporte de nosotros como trabajadores de la educación y el aporte que da el porcentaje del Estado, eso va a ese fondo de prestaciones. Entonces, el fondo se va a desfondar porque no va a haber plata que aguante. En ese sentido, no va a haber plata que aguante. Entonces, tienen que ajustar las tarifas. De una forma tienen que ajustar las tarifas. Entonces, al ajustar las tarifas, pues hay gente que, no, pero está bacano. ¿Sí? Si yo les dijera a los colegas que nos están escuchando esta noche, bueno, vamos en contratación hasta diciembre, que no tuviéramos la estabilidad laboral, mm, los del 2277, los 1278, los educadores, estuviéramos como en provisionalidad. Entonces, estábamos contratados, digamos que a salario de 3A en provisionalidad, y el otro año digo, no, entonces, pagamos muy caro, si les sirve, les pago el salario de la 2A. Muchos van a decir, no, yo a eso no. Entonces, claro, hay una reticencia, va a haber alguna reticencia por parte de los prestadores, que es normal porque esto entra en el juego de economía de mercado, pero que en últimas van a tener que aceptar porque tampoco es que se vaya a pagar una tarifa más baja que la del resto del mercado. Es más, siendo así, sigue pagándose una tarifa que es un poco más alta, pero tiene que ajustarse y debe ajustarse, si no, el fondo no va a pervivir. Eso, en eso hay que ser bastante claro. Pero el origen estuvo en la especulación del año pasado, en el relajo que se hizo para poder implementar esto. Ahora, lo que se busca es la estabilización. ¿Va a haber libre elección? Sí. Y vuelvo al trino que yo mío que leí hace 15 días en el último programa. Sí, la gente va a poder elegir. Y si tiene razones de peso, escoja, compañero. Hay gente que le ha ido mal y está en su derecho de escoger, de cambiarse, de mirar. Pero ahora hay que mirar qué tipo de prestador hay, ¿sí? Hay que mirar porque la oferta está abierta y se postularon uno, pero la contratación no está hecha. Por eso no había que, en ese link que difundió el mismo FOMAT, ese fue un error del FOMAT, porque difundió un link y no se habían contratado. Son los que se postularon. Pero una cosa es la postulación y otra a los que se contrate realmente. Ya hay empresas que en este momento le prestan servicio de segundo nivel al magisterio y le están dando citas a las 2 de la mañana dentro de un mes. Pero sacan unos videos muy bonitos, atractivos del magisterio. Y no estoy diciendo, hay problemas acá en el chat, nos escribían que hay problemas con citas de psicología. Nos han dicho también de citas de odontología, algunas cosas de laboratorios, pero es importante que esas entidades uno tenga interlocución con ellas para poderle exigir. Porque vaya usted, exíjale a una IPS que atiende al magisterio en el segundo nivel, por ejemplo, pero que atiende el 90% de sus pacientes o más no son del magisterio. Espérese, no hay agenda. ¿Y qué podemos hacer nosotros los del sindicato? ¿Y si son 10 o 20 empresas de esas? La libre elección está. A mi juicio, siempre he pensado que es mejor la centralización. Los grandes avances en el magisterio en Colombia se han dado con la centralización del Estatuto 2277, la centralización en la Ley 91 del 89 y la centralización que se dio pues para la ganancia de la Ley 115. La fragmentación, pues, más economía de mercado y demás. Pero bueno, ahí está. Entonces, esto puede generar una inestabilidad. Esperemos que la gente pueda escoger, que no vayamos a terminar. ¿Qué es lo crítico de esto? Que arbitrariamente desde Bogotá nos digan, usted va a X prestador. El año pasado no lo hicieron, que debimos haber escogido, pero bueno, lo hicieron ya. Ya no hay vuelta de hoja, no podemos volver el tiempo atrás. Que no es que porque ustedes están en el Zulia, entonces en el Zulia está prestando, quien presta es el centro de salud del Zulia, entonces usted quedó allá.
Eso no lo podemos admitir, ¿sí? O que usted está en Cúcuta y lo vamos a pasar a esta IPS que está cerca de su lugar de trabajo o cerca de su casa, pero usted como maestro no la eligió. En eso hay que tener toda la contundencia. Y sabemos que hay quejas. Sabemos la cosa se ha estabilizado un poco, pero que perfecta no funciona. Pero compañeros, las quejas también tenemos que escribirlas, tenemos que tramitarlas. Porque a veces la queja se queda en, Juan Pablo, a mí no me entregaron los medicamentos. Listo, profe, páseme la orden que le dieron. Juan Pablo, a mí no me dieron la cita. Páseme la orden que tenía de la cita, eh, la orden médica para tramitar, mirar qué se puede hacer, cómo se puede decir. Mm, me atendieron muy mal, me trataron muy mal. Bueno, ¿en qué lugar tienes el nombre del empleado? Demás? No, no sé. ¿Me pasa eso por escrito? Sí, después se lo hago llegar. Pero pasa un mes. Entonces es muy difícil porque uno llega, doctora. A mí me dijeron que trataron mal a un usuario. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Muy complejo de esa manera. Pero ya cuando tenemos un hecho puntual, podemos hacer reclamos más puntuales y avanzar. Ya mucha gente en las reclamaciones se le ha podido ayudar. Se ha podido ayudar y se ha mejorado. Si nosotros comparamos esta región con todas las críticas que tengan hacia nosotros, algunas más válidas, otras oportunistas, otras viscerales, porque hay de todo, sí, hay de todo en las críticas que nos hacen. Aquí es de lo más estable en el país. Entonces, ahí debemos trabajar. En medicamentos, lo dije en un programa anterior, veníamos mal con Farmar, muy mal, pendientes. Eh, Farmazán también en un inicio tiene muchos pendientes, ahora por ahí conocí de uno de dos, pero creo que es que los maestros mayoritariamente reclaman en éticos. Éticos lo había venido haciendo muy bien, pero en el último tiempo tiene pendientes. En el último tiempo me han hecho reclamos también de maltrato del personal hacia algunos compañeros docentes. Entonces hay que estar en eso, en el seguimiento y la permanente exigencia para que esto mejore. Esa, esa es la ruta que tenemos. Nosotros estuvimos pendientes, volvimos a ir y no por un viaje más, como algunos lo han expresado, estuvimos nuevamente muy preocupados de esta situación, haciendo seguimiento en Bogotá, cómo va este proceso, ¿sí? Hablando con el FOMAT, cómo va medicina laboral. Medicina laboral, repito, los compañeros tenían las citas, quedaron en Cúcuta, desplazándose de municipios, dijeron, no, ya no atendemos más. Haciendo también seguimiento a la contratación, al pago. Esto es un trabajo, este sí que es un trabajo de 24 horas. A mí me han llamado maestros a las 11 de la noche, un viernes, un sábado, un domingo. No lo juzgo tampoco. Sí, no lo juzgo porque es en ese momento se presenta la necesidad. Y John Jairo también, que ha canalizado, sabe que es así, sábados, domingos, porque uno no sabe en qué momento se presente el accidente, uno se enferma. Esto es así, de tiempo completo. Intente llegar a qué clínica se canaliza, porque aquí muchos han vivido la experiencia. O sea, no es lo mismo de las dos clínicas que nos prestan el servicio para no dar nombres y no comprometerme aquí, no es lo mismo ir a la una que a la otra. Y quienes nos están escuchando saben eso. No es lo mismo ir a la una que a la otra. Entonces, está esa problemática ahí de salud. Viene un ajuste tarifario. La gente, yo creo que los distintos operadores que hay van a igual van a ofrecer el servicio porque no es tampoco que no se vaya a pagar, sino que se va a ajustar la tarifa porque no podía no podía el magisterio seguir pagando tarifa SOA. Esto no viene de una estabilidad para que, o sea, tengamos la fugia, aunque también viene otro problema, que en la región no es que haya mucha oferta de prestadores, no es que haya mucho personal de salud. Hay especialidades que en Cúcuta tienen uno o dos médicos. O en el caso, por ejemplo, de patología, yo soy paciente de esa especialidad, uno que viene de vez en cuando. Entonces, esas cositas debemos tenerlas ahí pendientes y que no se vaya a perder la oportunidad y que no se vaya a perder
algún grado de exclusividad o de prioridad. Por ejemplo, en la Duarte no tenemos exclusividad, pero tenemos prioridad, hay una zonita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que llegan muchos pacientes, ¿sí? El magisterio no, o sea, pues si operara con solo el magisterio, pues la clínica se quebraría, eso es entendible, es un negocio y, pues está hecho de el negocio de economía de mercado. Ahora, en los municipios es más complejo porque en muchos de ellos el operador realmente es el sistema público y el sistema público hay que defender la salud pública y demás, pero está colapsada porque es muy poco personal, tiene mucha demanda. Están nuestros hermanos venezolanos que son una carga grande para el sistema de salud y que los tienen que atender porque en últimas es un derecho fundamental. Están todo el resto de pacientes de otras IPS que se canalizan allí. Entonces es compleja la situación. Pero seguimos trabajando, ahí hemos estado muy pendientes, tengo que decirlo, hemos estado muy pendientes en muchas reuniones buscando la mejor atención. Como aquí casi que tuvimos que hacerlo el año pasado, ir de IPS, gustáranos o no nos gustara el modelo. Cuando arrancó, muchísimas críticas de mi parte y de nuestro grupo hicimos muchísimas críticas, pero ahí tocaba ir a buscar porque es la vida, es la salud y es la vida de los compañeros y compañeras, por eso teníamos que ir. No sé, los compañeros que tengan que agregar Esto, ahí en... Juan Pablo, una preguntita. ¿Esta problemática la vamos a tener año a año o solamente la vamos a vivir ahorita? Yo planteaba lo siguiente en nuestras reuniones de junta directiva de Sinor, que el chiste sería que esto se fuera bianual, si la contratación se fuera siquiera 2 años. Pero en una de las reuniones que hemos tenido con el FOMAT, allá me aclararon con norma, porque es que uno a veces le toca discutir también sobre la reglamentación que existe y uno no quiere una cosa, pero la norma obliga a otra, que va a ser el acuerdo 03 está para que las contrataciones se den año a año. Entonces, mientras no se reforme el acuerdo 03, pues va a ser cada año, pero se espera de que se vaya estabilizando la cosa. Ahora, como es libre elección y como pueden presentarse distintos oferentes, pues se presentan distintos oferentes. Entonces puede cambiar, pero no es mucha, repito, no es mucha, porque muchas veces, a veces yo le escuché decir a dirigentes antiguos muy coherentes, cuando estábamos con la Fundación Médico Preventiva. Es muy mala, pero bueno, que quede la Médico Preventiva porque tenía una capacidad instalada. No estoy diciendo que en este momento quede la Médico Preventiva porque hay gente que a veces está pendiente como de cositas que uno dice y cogen una parte y les van. No, sino en su momento la Médico Preventiva decían que quede la Médico Preventiva. ¿Por qué? Porque tenía una clínica y todas estas cosas. Entonces, tener una capacidad instalada, porque es que no somos poquitos. En el área metropolitana de Cúcuta somos 17.000 usuarios. No, no pierdan ese dato. Y en el departamento norte de Santander, entre maestros y beneficiarios, somos 28.000 usuarios. Entonces, o sea, no da para que una clínica solo nos atienda a nosotros, o sea, que una superclínica y nos atienda, porque tampoco económicamente no es viable si es de un ente privado para que nos atienda. Pero tampoco somos tan chiquitos para que en cualquier consultorio nos atiendan. Para que en un consultorio con 3 o 4 médicos ya aquí se montó el cuchitril y aquí los atendemos. No, de esa manera no funciona la cosa. Entonces hay que mirar la calidad, el acceso. El sistema está planteado en una cosa muy buena, de palabra, ¿no? En letra, que es la parte preventiva. Pero para hacer prevención en un proceso que veníamos ya más hacia lo paliativo, o sea, para curar lo que hay, era más complejo. Pero si se llegara a medicina preventiva sería lo ideal. Esos tamizajes que hacen de ingreso al magisterio, o sea, si fueran esos exámenes realmente de mucha calidad, muy buenos, con excelentes reactivos, que digan, uy, jue chica, ingresó el profesor John y él no sabía, pero detectamos aquí en este tamizaje que el profesor John es prediabético y ¡prum! Entra a un proceso para, para la parte de tratamiento de todo lo que tiene que ver con con la enfermedad conocida vulgarmente como azúcar, ¿sí? Ah, que ingresó al magisterio el profesor Nelson Berbesí
y no, él no tenía conocimiento, pero es hipertenso, entonces comienza el proceso para evitar que esto derive en otras enfermedades. Ahora, hay que mirar muy bien, y en esto nuevamente un llamado de atención. La medicina laboral de cierta manera se satura por mucho problema mental que estamos teniendo, por mucha saturación de trabajo, por mucha sobrecarga. Entonces hay que mirar también, o sea, el bienestar del maestro, el que dé la clase en buen ambiente, en trato y demás, eso va a incidir en que el maestro también no se enferme, que no haya una sobrecarga. Entonces, de esa manera está, compañero Nelson, año a año. Sí, totalmente de acuerdo con Juan Pablo, ¿no? Esto es una problemática que pues vamos a tener entonces año a año. O sea, ojalá cambien esta reglamentación y aunque sea bianual, como dice Juan Pablo. Bueno, vamos a dar un saludito a los compañeros que nos están sintonizando a esta hora. Frangel Monroy, Ruth Pineda, Lady Landino Álvarez, Elsa Cacua, Cristina Mercedes Hernández, Joya o Gloria Gloria, Gloria. Espinosa, Una gran amiga. Sandra Galvis, Marinela Monsalve, Elizabeth Madariaga, Fiel oyente. fiel oyente, ¿no? Muy fiel oyente, de verdad. También nos acompaña acá Marillanes Madariaga ya, Germán Molina Guerrero, gran compañero. También un gran saludo para Germán. También nos saluda acá Gloria Esperanza Rincón, Nayibe Contreras, Cielo Amparo Melo, un saludo a Cielito, un abrazo. Sandra Galvis, Lorena Ramón Parada, gran compañera también, Lorenita, un abrazo. Liliana Pavón, Daniel Márquez, Daisy Galvis, este mensaje tan bonito de la profe Daisy Galvis. Buenas noches, saludos a todos, en especial a mi esposo, hijo de puerca. Bueno, un gran saludo, ¿verdad? A todos aquellos compañeros que nos están sintonizando. De verdad que pues es un placer para nosotros darles este saludito y ojalá pues jueves tras jueves nos sigan acá con nosotros a través de estos micrófonos de aula magisterial. La, nos preguntan que cuáles son las acciones para la no improvisación, John y Nelson. Las acciones para la no improvisación es precisamente la acción que viene de la Asamblea General de Delegados de hacerle seguimiento a este proceso, de luchar porque lo que está estable se mantenga y se mejore aquello donde hayan problemas. Es lo que podemos hacer a nivel regional porque hay elementos estructurales del nivel nacional que no controlamos. No controlamos la contratación. Sí, la contratación no la controla, sino ni debería controlarla jamás. Sí, para evitarse. FECODE, ¿qué dice? FECODE pues hace su trabajo en el. Sí, también dicen que FECODE, ¿qué dice? Ellos están presentes en el fondo de prestaciones, hay dos delegados de FECODE en el fondo de prestaciones del magisterio. Ellos tienen que sentar su postura crítica. Me parece que una cosa sí hicieron bien, que fue en su momento cuando la vicepresidencia de FECODE sacó el link. Ellos dijeron, ojo, paremos esto aquí, los dos representantes. Esto no se ha discutido en el consejo directivo y no hay contratación. Ese punto estuvo bien. A mí me parece que ellos tienen que seguir trabajando ahí, deben bregar por cuidar los recursos del fondo, velar por que haya la libre elección, porque no se vayan a condicionar tampoco los tratamientos de los maestros, porque, bueno, muchas cosas ahí tienen que pronunciarse. Este lunes hay Junta Nacional y uno de los temas es salud. En algún momento, y lo hemos dicho aquí en aula magisterial y desde Alianza Magisterial, si tienen que hacer una convocatoria a movilización nacional por este tema de salud que es álgido a nivel nacional, pues que lo hagan, que lo hagan. Asinor en ese sentido, pues digamos que se siente tranquila porque aquí hemos hecho lo que debemos hacer, pero tampoco podemos correr el riesgo de tirarnos eh, a acciones individuales que más con lo que está pasando en Bogotá de posibles descuentos y demás. Fíjese que esto es grave, sí, y eso
que en este momento no hay como persecución al movimiento sindical, imagínense con persecución al movimiento sindical, en qué se podría eh, terminar en estos procesos. Hubo hace un rato, no sé si aún estén conectados, un saludo para la parte administrativa de un colegio privado, nos estaban viendo, que hace una gran labor también acá en Pamplona, el seminario menor, no sé si sigan conectados, un saludo para ellos. Sí, Juan Pablo, pues esperar a ver, ¿no? Que se den las cosas y pueda mejorar esta salud que tenemos, que pues la verdad en muchos aspectos está bastante deteriorada, mano. Y ojalá se pueda ampliar esto mínimo a 2 años, Juan Pablo, es que cada año esto es caótico. O sea, y más si van a empezar a ofertar diferentes entidades, IPS y eso, que tengan los docentes que irse para una, para la otra, ya sea que tengan que escoger de que nuevamente tengan que hacerle los procedimientos, qué pasa con estos docentes que tienen, digamos, enfermedades catastróficas que, o sea, nuevamente tienen que hacer ese proceso o le valen ya lo que llevan. O sea, esto es una complejidad, Juan Pablo. O sea, hay que realmente analizar varias situaciones, porque hay compañeros que la verdad están en una situación bastante difícil. Así es. Bueno, yo creo que este es un tema que seguiremos trabajando finalmente, ya para despedirnos, porque muchas personas han estado pendientes de lo de los pagos de retroactivo. Y lastimosamente, pues la semana pasada, digamos, en un ejercicio de buena fe, hubo una publicación de que estaba casi listo para pago el municipio de Cúcuta. No es fácil esto, no estoy excusando a los entes territoriales, la función de ellos es pagar, pero no es fácil, lo uno, liquidar la nómina, porque no es una nómina donde todos cumplen el mes y hay que mirar la categoría y si de pronto tuvo algún descuento, ya, sino son nóminas donde gente que ha entrado en el transcurso del año, los recursos ya llegaron, el gobierno nacional ya giró esos recursos, pero está pendiente pues terminar los procesos de liquidación de nómina. Yo siempre lo dije y en este programa lo dijimos, eso va a ser en agosto, va a ser en agosto. No, que la plata la están trabajando en los bancos, que con el visto bueno del sindicato, los dineros de Sistema General de Participaciones no pueden rentar en los bancos por norma. Pues ahí no hay nada, o sea, no es que fueron allá y que están durmiendo, no. Tampoco hay una norma como en el caso del salario mensual o en el caso de las primas que determine cortes de pago, ¿sí? Entonces, y la mayoría de entes territoriales grandes es que tengan de 4.000 maestros en adelante, no ha pagado porque tienen ese mismo problema en la liquidación. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que hacer unas capacitaciones a quienes están en nómina para que, digamos, liquiden estos procesos correctamente. Han pagado algunas secretarías de educación pequeñas, porque el proceso para ellos pues es más fácil, pero de las que tienen hartos maestros no lo han hecho. Entonces, los invitamos, sí, a que estén pendientes. Yo creo que la próxima semana eh, o inicios más fijo, a inicios del próximo mes deben hacer esta cancelación de estos recursos, tal como se dijo en este programa hace un par de meses cuando se estaban en las negociaciones. El proceso es engorroso, ¿sí? Entonces, ese sería el recordatorio final. Una feliz noche para cada uno de ustedes, compañeros que están en la mesa y que nos están escuchando. Bueno, posiblemente entonces tenemos humo blanco en agosto. Ajá, lo Dios más probable. mediante es así, ¿no? Sí, agosto. Sí, Bueno, compañeros y compañeras, de verdad, agradecer a todos aquellos que nos sintonizaron, que nos sintonizan de jueves a jueves. Nos vemos, Dios mediante, el próximo 31 de julio, de 7 a 8 de la noche. Mañana que salgan los maestros. Mañana Por ahí nos dieron el estamos día, en ¿no? feria. Vamos a ferias, Ya, como sí. dice el alcalde, no hay que estar aburrido, nadie aburrido. Entonces, compañeros, ojalá nos podamos ver mañana y gasten alguito, ¿no? No guarden todo, mano. Bueno, compañeros, feliz noche. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.